Hola, sean todos bienvenidos a su canal favorito, Al Derecho y al Revés. Está con ustedes el día de hoy su locutora favorita, Majo. Hola, muy buen día a todos. Un placer volver a estar con ustedes. Sean bienvenidos a una edición más de información con nosotros, donde les compartiremos temas de gran importancia y muy interesantes. Hola, muy buen día tengan todas las personas que nos escuchan en este primer podcast. Hola, muy buen día tengan todas las personas que nos están sintonizando hoy en su podcast favorito de Derecho. Hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo información importante al lado de mis compañeros. A continuación les daré el temario del capítulo de hoy. El tema principal es relaciones individuales de trabajo y abarcamos los siguientes subtemas. 1.1 Definición, derecho, contrato. 1.2 Trabajador, patrón, trabajo. 1.3 Salario y su protección. 1.4 Integración de salario. 1.5 Duración del contrato. 1.6 Jornada de trabajo. 1.7 Tiempo extra. 1.8 Días de descanso. 1.9 Vacaciones y días festivos. 1.10 Capacitación y adiestramiento. 1.11 Derecho de antigüedad, pago de prima. 1.12 Derechos de preferencias, ascensos y invenciones. 1.13 Causas de modificación, suspensión y rescisión. 1.14 Causa de terminación. 1.15 Cálculo de indemnización y finiquito. 1.16 Trabajo de mujeres menores, derechos. 1.17 Trabajadores de confianza. El primer tema se los presentará mi compañera Dania. Claro, el tema es definición, derecho, contrato de las relaciones individuales del trabajo. Se entiende por relación de trabajo cualquier que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Como nos menciona, la relación de trabajo es el acto de la apreciación de un trabajo subordinado mediante el pago de un salario. En pocas palabras, quiere decir que se genera cuando una persona proporciona sus servicios a una entidad con goce de un sueldo. La diferencia entre la relación de trabajo y el contrato de trabajo es que la relación de trabajo inicia cuando la persona comienza a dar prestación a sus servicios y el contrato se llega a perfeccionar por el acuerdo de ambas partes. Es así como se puede dar el caso de que exista un contrato de trabajo sin que haya una relación laboral. El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma de dominación, es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Como se menciona, el contrato individual del trabajo es el que se realiza en virtud de una persona que se obliga a prestar sus servicios a una empresa para poder ser subordinado y recibir un salario a cambio de sus horas de actividades. Esto se debe de realizar con anticipación desde un inicio para dejar en claro cualquier situación y evitar errores o problemas durante el periodo que el trabajador se va a encontrar laborando en la empresa. La estructura y los elementos. Todo contrato de convenio para que exista legalmente debe reunir 3 elementos esenciales. 1 es el consentimiento o voluntad libremente expresado de las partes. 2, un objeto lícito que es su finalidad o materia. 3, la formalidad y solemnidades que señale la ley, es decir, hacerse por escrito y firmarse por las partes. Los contratos, como acabo de mencionar, deben de tener una estructura y debe de cumplir ciertos elementos esenciales para que pueda existir de forma legal. Estos elementos son 3, como lo mencioné. El primero dice que la persona debe de estar consciente y debe de estar con voluntad de trabajar ahí. Todo el objeto lícito del trabajador, o sea, la finalidad o la materia. Y 3, debe de cumplir con las formalidades que se señala en la ley y que se deben de hacer por escrito. Ambas partes deben de firmarla para que ambos estén de acuerdo con lo que se está llevando a cabo o con lo que está plasmado en ese contrato. Qué interesante se escucha todo, compañera. Ya adentrándonos más al tema y comprendiendo más bien sobre el podcast del día de hoy, te cedo nuevamente la palabra. Claro, esta vez hablaremos del trabajador, el patrón y el trabajo. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.
Como se menciona, el trabajador de una persona física, solamente física, que presta a otra sus servicios para realizar actividades dentro de la empresa de manera subordinada, atendiendo a lo que se le pida, ya sea en su contrato o cuando se haya llegado a un acuerdo de manera personal con el patrón o alguna otra persona que esté a cargo del manejo del personal dentro de la empresa. Elementos de este precepto. El trabajador siempre tiene que ser una persona física. Las personas morales nunca pueden ser trabajadores. Y la prestación de un trabajo personal subordinado. Para que se considere un trabajador, como se menciona en los elementos que acabo de comentar, este siempre tiene que ser una persona física, o sea, un individuo, porque las personas morales no pueden llegar a ser consideradas como trabajadores. Siempre debe de estar consciente de que se le asignarán actividades que le correspondan a su departamento, y debe de ser una persona subordinada ante todo. De igual forma, se menciona que todas las personas tienen el derecho a conseguir un trabajo y no negársele a dedicarse a la profesión de alguna industria, al comercio, cosas que sean lícitas. Existen diferentes tipos de trabajadores, como el trabajador temporal, que sustituye a otro por un lapso, el trabajador de temporada, que presta sus servicios en labores cíclicas, el trabajador eventual, no es el que como su nombre lo pudiera indicar, sino aquel que presta sus servicios en labores distintas a las que normalmente se dedica la empresa. Como se menciona, existen diferentes tipos de trabajadores. Una de ellas es la temporal, que en este caso podría ser cuando una persona se encuentra ya sea enferma o internada y requiere de que se le sustituya en su trabajo. Mientras no está, se contrata a una persona o se coloca a una persona de la misma empresa en su lugar para que realice las actividades. Y después se pueda regresar a su puesto cuando se recupere de lo que tenga que hacer. El trabajador por temporada, en cambio, quiere decir que es cuando trabaja solamente en fechas importantes. Un ejemplo sería como los restaurantes contratan a personal para eventos como fiestas de Navidad o para el 16 de septiembre, o cuando las tiendas de ropa como Liverpool contratan personal para poder vender cosas navideñas y demás. Y el otro tipo de trabajador es el eventual, que presta sus servicios en actividades que son diferentes a lo que normalmente la empresa se llega a dedicar. Un ejemplo sería cuando un trabajador está en una oficina y es mandado a realizar pagos o mandados a otros lugares. Son cosas que a él ya no le tocan, pero la empresa lo llega a mandar para que lo realice. Patrón. De acuerdo con el artículo 10 de nuestra ley laboral, el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. El trabajador es una de las personas a las que se le admira, por supuesto, y que muchas personas se inspiran a ser como él o llegar a tener el mismo puesto. Pero igualmente ser un buen patrón o ser un buen líder con los trabajadores genera mejor producción, mejor calidad en los productos de la compañía, donde se mantiene una relación de trabajo estable y agradable ante todos. Esto se genera cuando el patrón tiene buen trato con los empleados, dándoles bonos de gratificación por puntualidad o cosas así. Los empleados comienzan a estar motivados y poder mantener una buena estabilidad en el trabajo, generando así mejores ganancias y mejor producción. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa son considerados como representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. En esta parte, como mencionaba, los directores, los administradores, los gerentes y demás pueden llegar a ser trabajadores de confianza o están a mano derecha del patrón, llegando a ocupar su puesto, estando a cargo del personal en la empresa, y en algunas ocasiones que se requiera, ya sea porque el patrón no se encuentra o anda de viaje, realiza negocios, ellos deben de quedar al frente y tendrán que ver por la empresa y sus necesidades. También así deben de mantener orden entre los demás trabajadores. Trabajo se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. En pocas palabras, el trabajo es cuando una persona llega a una empresa y pide un puesto de trabajo en el cual él deberá de realizar actividades por un tiempo establecido, ganando un salario bueno y obteniendo algunas prestaciones que la empresa está obligada a dar. De igual manera, todos tienen el derecho de obtener un trabajo y no ser juzgados ya sea por apariencia, por religión y demás. Como lo mencioné, el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, exige respeto por las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.
De igual forma existen los trabajadores de confianza, como ya había comentado. Estas personas tienen un cargo especial que se ganan con el patrón y tienen un lugar importante donde los trabajadores lo ven como un jefe. Y un ejemplo sería cuando un trabajador está laborando con un gerente general de la compañía, en donde entabla una relación de trabajo y comienza a crear un vínculo, ya sea de amistad o simplemente por el trabajo, donde el trabajador por su desempeño comienza a ganar la confianza del gerente pudiendo así organizar asuntos personales, llega a manejar su agenda personal. Esa relación comienza a hacerse más cercana y se basa en lo que es la confianza, lo que quiere decir que el gerente le confía cosas muy personales de la empresa. Dentro del trabajo también encontramos lo que son los contratos. El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. El contrato es un documento oficial en donde el trabajador se compromete con la empresa o con el patrón a realizar actividades en determinado tiempo, recibiendo a cambio un salario y gozando de algunas prestaciones. Al llegar a sobrepasar lo establecido en los contratos, se genera una demanda donde dependerá de quien haya sobrepasado los límites, ya sea de parte del patrón. Este deberá de pagar por los hechos que se hayan suscitado o que el empleado haya cruzado la línea e intentado perjudicar a la empresa o al patrón o familiares. Excelentes definiciones, compañera. Ahora continuaremos con el siguiente tema presentado por su servidora. 1.3. Salarios y su protección. Este tema principalmente es uno de los más importantes porque en algún momento de nuestra vida hemos conocido a alguien el cual se queja como tal del salario que recibe por el trabajo que realiza. Hablaremos del salario y de las distintas normas de protección para el salario. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 82, nos habla que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Este artículo nos da a entender que al momento de que una persona acepta trabajar en una empresa o en cualquier lado que desee trabajar, ésta tiene la obligación de efectuar la paga correspondiente y el trabajador tiene el derecho de recibir un salario justo por los días en el que éste presta su servicio y el servicio que da. En muchos casos actuales sabemos que en ocasiones a algún empleado se le descuenta alguna parte de su sueldo por faltar o incluso por llegar tarde, pero seguiremos comentándoles qué se hace en estos casos y más. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 99, nos dice que el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados. Este artículo nos dice que todos merecemos una paga por las horas, los días, los minutos laborados sin excepción alguna. Quiere decir que nadie nos debe negar el salario y mucho menos el salario devengado, que vienen siendo pues las horas extras, las comisiones, el transporte y más. Creo que muchos sabemos que en algunos casos no se paga como tal este salario devengado. Nos ponen pretextos para no darnos esta parte, pero ahora sabemos que es indispensable y que no pueden negárnoslas. También de esta misma ley, en el artículo 101, nos dice que el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Como todos sabemos, ya sea a nuestros padres, hermanos o incluso nosotros, cuando recibes un salario te dan en efectivo la cantidad acordada por su trabajo. Pero en mi caso, a mi padre una vez en su trabajo le quisieron pagar con mercancía. En este caso eran pantalones, pero como lo vimos en este artículo, esto no está permitido. Así que si alguna vez te llegan a querer darte mercancía a cambio, recuerda que eso no se puede. En el artículo 108 de la misma ley, el pago del salario se efectúa en el lugar donde los trabajadores presenten sus servicios. A la hora de recibir un salario, sabemos que habitualmente lo pagan en el lugar de trabajo, como por ejemplo en una maquiladora, pues el lugar de trabajo es ese.
Y solo ahí se debe de pagar, no en otro lado como parques o en las calles. Siempre tiene que ser en el lugar de trabajo, sea donde sea. En el artículo 109 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el pago deberá efectuarse el día laborable, fijado por convenio entre el trabajador y el patrón, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. En algunos trabajos creo que no todos se fijan un día y probablemente un lapso en el cual se realiza el pago del salario. Por ejemplo, en algunos trabajos se fija el viernes de 4 a 6 de la tarde para pagarle sus sueldos a los trabajadores. En los otros casos que no se maneja así, deberían de decirles a algún superior, pues, más que nada, porque es algo que establece la ley y debe respetarse. A continuación va el siguiente tema a cargo nuevamente de su servidora. Tema 1.4. Integración de salarios. En el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. En una maquiladora, para poder saber el salario de un empleado, se puede tomar en cuenta las horas en que labora, ya sea diurna, nocturna o mixta. De igual forma, se pueden valorar la cantidad de cada una de las actividades que dicho empleado tiene como responsabilidad cumplir, que en este caso podría ser el número de pantalones que realizó en el día o de otras distintas maneras dependiendo de la empresa en que se trabaja. En el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo dice que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie o en cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Tal como lo menciona la ley, los pagos deben ser hechos en efectivo. No pueden darse en otra cosa o a cambio, como pago de salario. Por ejemplo, si un patrón tiene la obligación de pagar la cantidad de 3,000 pesos a su trabajador, pero a cambio de ese dinero en efectivo quiere dar como pago un celular del mismo precio o algún mueble que valga lo mismo que la cantidad de su salario, pues no se puede. La ley lo prohíbe. La ley prohíbe más que nada este tipo de pagos. Ya había comentado algo parecido, pero realmente esto sucede más a menudo de lo que parece y debemos estar preparados por si nos llega a pasar esto alguna vez. En el artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el salario debe ser remunerado y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomará en consideración la cantidad y calidad del trabajo. En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal que para un trabajo normal en una jornada de 8 horas dé por resultado el monto del salario mínimo por lo menos. El salario debe de compensar el trabajo realizado y no puede ser menor al salario mínimo, que es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Por ejemplo, actualmente el salario mínimo es de 141.7. Bueno, eso pienso creer. El salario que un patrón debe pagar no puede ser menos a ese, ya que estaría incumpliendo la ley. Obviamente esta cantidad es lo mínimo. Esto quiere decir que puede ser mayor, claro, dependiendo de la cantidad y calidad del trabajo que esté realizado en el empleado. Recuerde que siempre y cuando cumpla con sus obligaciones como trabajadores. Nadie puede descontarles nada e incluso puede darles algún bono extra. Y les sigo nuevamente con el siguiente tema. Pónganse muy cómodos, que esto se va a poner bueno. 1.5. Duración del contrato. A lo largo de la vida alguna vez hemos escuchado por ahí la palabra contrato, ya sea cuando nuestros padres, familiares o conocidos mencionan
entre ellos comúnmente la relación de su trabajo. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podría estar sujeto a prueba o capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Esto nos dice el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. No necesariamente ya tuviste que haber trabajado para conocer acerca de cuánto dura un contrato de trabajo. Este tema es muy común en la sociedad y siempre ha sobresalido, ya que la mayoría de las personas que buscan trabajo, ya sea en empresas o en lugares privados, se les menciona cuánto es el tiempo que va a laborar en dicho trabajo. Así de rápido debemos de tener en cuenta nosotros como audiencia que hay de diferentes formas de contrato. Actualmente la mayoría de las personas trabajan por un contrato indefinido, que quiere decir que trabajan por un día, una semana, un mes. Un ejemplo muy fácil de comprender sería si se contrata a una recepcionista para cumplir o para suplir alguna temporada a la anterior que acaba de dar a luz y goza de incapacidad por maternidad. Si el plazo termina pero sigue la causa que le dio origen a la relación laboral, el contrato puede prolongarse hasta que se concluya el trabajo a desarrollar. En este caso, ¿qué nos quiere decir? Que ella solo tiene definido trabajar mientras la madre trabajadora regresa a trabajar. En cambio, un contrato indefinido no define ningún plazo de duración, pero tampoco puede durar más de 30 días, ya que no se asegura que sea un trabajo estable. Ahora sí, ya casi a la mitad del podcast, es momento de iniciar con un nuevo tema a cargo de nuestra querida compañera Dania. Hola nuevamente, compañera, por favor, platícanos sobre este tema. Hola, claro. La jornada de trabajo se deriva del latín jornata, que significa la parte del día que se dedica al trabajo. Se entiende también por jornada las horas del día que el trabajador está a disposición del patrón a fin de realizar el trabajo convenido. En pocas palabras, la jornada es o son las horas en las cuales el empleado o trabajador realiza las actividades que se le fueron asignadas para el trabajo, desempeñándose de manera correcta y activa, lo cual el trabajador debe de realizar de manera eficaz, pues previamente firmó un contrato en el cual pactó que debe de cumplir con sus actividades asignadas. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Estas son otras de las definiciones de lo que es jornada de trabajo. Y como lo menciona el artículo 58, la jornada de trabajo es el tiempo en el que el trabajador debe de estar a disposición de su patrón para prestar los servicios. Entonces debe de obedecer órdenes que se le establecen en su contrato, donde se mencionan también sus horas de jornada, su pago de horas extras, sus días de descanso, todo con base a la ley. Y el trabajador debe de cumplir con lo que se le acordó desde un inicio. Clases de jornadas de trabajo. Está la diurna, que es comprendida entre 6 y 20 horas, y la duración máxima de esta jornada será de 8 horas. Nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Su duración máxima de la jornada será de 7 horas. Mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más, se reputará jornada nocturna. La duración máxima de esta jornada será de 7 horas y media. Es importante señalar que todos los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor en el que se ha señalado los máximos de cada una de estas jornadas laborales. Sin embargo, existen trabajos como las maquiladoras, donde toman un área diferente a donde colocan más horas. Por ejemplo, podría ser que cuando un trabajador trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde con una hora de comida, es un trabajo normal, pero si excede de 3 horas más en la jornada que le toca, el patrón está obligado a pagar el tiempo extra, donde este se debe de pagar al 100% de su salario que le corresponde por sus jornadas. Como mencioné, la jornada diurna no debe de excederse de sus 8 horas, al igual que la nocturna, que no debe de exceder de 7 horas. Y la mixta no debe de pasar de 3 horas y media, ya que si se pasa,
pues se le debe de pagar el tiempo extra que el trabajador esté laborando. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los descansos semanales. Como mencioné, de igual manera, si el trabajador requiere seguir laborando más tiempo, debe de llegar a un acuerdo con el patrón o alguna de las personas encargadas del personal, donde debe de establecer qué días de la semana puede disfrutar de su descanso, esto siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y puedan llevar la fiesta en paz y evitarse confusiones o en todo caso evitar problemas. ¡Wow! ¡Qué interesante todo esto, compañera! Ahora, ya de la mano con todo esto de la jornada de trabajo, Mónica, ¿puedes comentar sobre el tiempo extra? Empezaré hablando del tema de tiempo extra. La duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Pues como ustedes ya lo saben y de una manera muy lógica, la jornada de trabajo se refiere al tiempo en el cual una persona se encuentra laborando. Existen varios tipos de jornadas de trabajo y de esta manera también varios parámetros. Volviendo al primer punto, tenemos la jornada diurna, la cual es de 6 a.m. a 8 p.m., de 6 a 20 horas. La nocturna, la cual pues es al revés, sería desde las 8 p.m. a las 6 a.m. Y tenemos a la mixta. Esta abarca de las dos jornadas anteriores, pero solamente puede tener hasta 3 horas de jornada nocturna, si no pues sería considerada nocturna, si es que se pasa hasta las 4 horas, por así decirlo. Bueno, en la jornada diurna se trabajan 48 horas, en la mixta se trabajan 45 horas y en la nocturna se trabajan 42 horas. Esto es algo importante que deben de saber. Un poco más hablando de este tema en nuestro país, ustedes sabían que hace ya unos meses había un dictamen donde se decía que por lo menos los días que se laboraran hubieran 2 días de descanso en lugar de 1 y bueno, desde ahí se comenzaba una propuesta de reforma directamente a la Constitución y de esto deriva que se haya propuesto que de las 48 horas de jornada laboral, esta se redujera a 40 horas. Sin embargo, es importante aclarar que esta propuesta no pasó, pero ya estamos a septiembre, se viene de nuevo las sesiones legislativas y esperemos que como esta propuesta no tuvo fuerza anteriormente, ahora sí y ya la tomen en cuenta y se pueda aprobar. De esta manera partiré a las horas extras. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Ahora bien, hablemos del tiempo extra. El tiempo extra se puede llevar a cabo si en caso si en caso una empresa, por ejemplo, tiene un pedido y este no se complete y sea necesario más horas de trabajo. Para terminarlo bien, tienden a trabajar horas extra. Pero es importante que sepan que como lo dice la ley, bien se puede trabajar hasta 9 horas extra a la semana en lugar de 8. Para estas repartidas en 3 diferentes días y estas horas se deben de pagar como tiempo extra doble. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, yo voy a trabajar una jornada de 8 horas. Aparte trabajaré otras 3, pero estas últimas me las deben de pagar con un 100% adicional. Entonces, de toda la semana que yo trabajaré, puedo acumular un total de 9 horas extras. El hecho de yo querer trabajar más de esas 9 horas no está permitido. Sin embargo, si es que se trata de una emergencia o cualquier otro asunto, puedo hacerlo, pero a partir de la 10ª hora que yo voy a trabajar, se debe de pagar con un 200% adicional, ya que estas se consideran horas triples. Qué interesante, compañera, y con todo lo que nos dijiste es como nos damos cuenta de las injusticias que existen, pero ahora es momento de cederle la palabra a Jennifer, quien hablará sobre los días de descanso. Adelante, compañera. En esta ocasión les hablaré acerca de los días de descanso en México, ya que por cada 6 días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos, con un goce de salario íntegro.
Esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 69. Por lo tanto, esto se refiere a que el trabajador tendrá por lo mínimo un día de descanso a la semana, que el patrón le otorgará, primordialmente los días domingo, con goce de salario íntegro por el día no trabajado, es decir, el salario integrado se refiere al pago en efectivo por la cuota diaria, las gratificaciones, prima vacacional, habitación, comisiones y prestaciones o alguna otra prestación. En caso de que el trabajador preste sus servicios el domingo, tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo en el artículo 71. Esta prima adicional es conocida como la prima dominical. Y para saber hacer el cálculo de lo que le corresponde a un 25% extra al salario diario del trabajador, ya que se reflejará en la nómina en el periodo que se acostumbre a realizar el pago de esta prima dominical. Es solo para los trabajadores que laboran dentro de la empresa el domingo. En caso de que el trabajador preste sus servicios el domingo y su día de descanso sea algún día entre semana, podrá gozar de la prima dominical. Esto se debe porque algunas empresas laboran esos días y es imposible no laborar aquel día domingo. Aunque si el trabajador presta sus servicios en un día de descanso, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador independientemente del salario que le corresponda por el caso, un salario doble por el servicio prestado, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 73. Pues en este caso, como lo mencionaba, no está obligado a trabajar el día de descanso, y el patrón está obligado a pagar porque da una orden de que trabaje el día que se le otorgó como descanso. Se le pagará su salario que le corresponde a ese día, más adicionalmente 2 veces el salario que le corresponde por un día. Esto quiere decir que recibirá el salario como si trabajara 3 días a la semana, pero en este caso solo trabajará 1. Y por ser día de su descanso, ya que además fue a trabajar, se le pagará lo que se le corresponde. Puede suceder que los trabajadores presten sus servicios en día de descanso obligatorio. Para esto, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no llegan a un convenio, resolverá el tribunal. Los trabajadores estarán obligados a prestar sus servicios y tendrán derecho a que les pague, independientemente del salario que le corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 75. Esto dice: entonces se tendrá que poner de acuerdo los trabajadores y los patrones para llegar a una solución para que puedan laborar esos días, seleccionando un determinado número de trabajadores para ciertas fechas puedan trabajar proporcionalmente. En caso de estar en desacuerdo, tendrá que resolver el problema el tribunal. Entonces, al estar de acuerdo en laborar los días de descanso obligatorio, los trabajadores tienen que recibir su salario por trabajar ese día más el doble de un salario diario. Esto es decir que en ese día el trabajador recibirá el pago del salario como si laborara 3 días, solamente por trabajar ese día de descanso obligatorio. El patrón debe pagarlo sin excusa, ya que él pidió que trabajara y asignó que laboraran esos días que no era necesario laborar. Sin embargo, si trabajan algún día de descanso obligatorio y fuera domingo, entonces se tendrá que pagar como si trabajaran 3 días a la semana, y la prima dominical, que es equivalente a un 25% de su salario diario. Vaya, qué interesante todo lo que acabas de explicar, compañera, pero continúa.
Ahora les mencionaré información acerca de las vacaciones y días festivos. Les mencionaré en este instante sobre las vacaciones. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 76, menciona que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a los 12 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuentemente de servicio. A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Esto es un derecho que los trabajadores gozan. Además, se refiere a que los días de descanso que deberán ser otorgados y deben ser pagados por laborar en esa empresa. Esto brindará dependiendo de los años que lleven laborando en la empresa. Por lo tanto, se aumentará 2 días de descanso de más por cada año que ha trabajado en la empresa, solo hasta llegar a los 20 días de descanso otorgado. Esto quiere decir que a partir del primer año laborado corresponde a un periodo vacacional de 12 días, el segundo año de 14 días, tercer año 16 días, cuarto año 18 días, hasta llegar al quinto año que serán 20 días. A partir del sexto año se aumentarán 2 días de descanso por cada 5 años laborados, por lo que del sexto año al 10º año serán 22 días. Del 11º año al 15º año serán 24 días. Del 16º año al 20º año serán 26 días. Del 21º año al 25º año serán 28 días. Del 26º año al 30º año serán 28 días. Y del 31º año al 34º año serán 32 días que deberán ser otorgados como vacaciones. Pero también debemos considerar la siguiente situación. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 79 dice que las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. En caso que la relación de trabajo termine antes de que cumpla el año de servicio, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. En otras palabras, esto quiere decir que el periodo que le toca tomar de vacaciones a la persona no puede obligar a que el personal trabaje y decirle que le va a pagar con el propósito que no lo deje descansar al personal, pero esto no es posible. Mientras tanto, en caso de que el trabajador ya no se retire de la empresa antes de que cumpla un año de servicio laborando, entonces se le debe proporcionar cierta cantidad de dinero que le corresponde por trabajar en el lugar, ya que en esos casos le corresponde al tiempo trabajado y por ley le debe de pagar al trabajador. Así que también les mencionaré lo de los días festivos. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es obligatorio el descansar, de acuerdo al artículo 74, en la fracción primera, el 1 de enero, en la segunda fracción, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, tercera fracción, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, fracción cuarta, el 1 de mayo, fracción quinta, el 16 de septiembre, fracción sexta, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, fracción séptima, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando le corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, fracción octava, el 25 de diciembre, y en la fracción novena, el que determina las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada laboral. Esto quiere decir que los días festivos son días importantes en el país, aunque en algunas fechas son entre semana, pero lo recorrieron para el lunes para aprovechar un fin de semana más largo. Es importante que se suspendan actividades esos días, ya que se debe a que aquellos días son por ser conmemorables o que ha pasado algo a la historia del país o simplemente por costumbres religiosas que abarcan dichos días, hasta como pudieron ver en las elecciones. Por eso también pueden suspender el día del trabajo. Se hace con el fin de que el trabajador disfrute esos días para realizar las actividades que necesita, de acuerdo a la fecha que se suspendan las actividades. Como el día 1 de enero, pues sabemos que es año nuevo, el 5 de febrero es por celebrar el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, pues el 21 de marzo por el natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo es el día del trabajo. El 20 de noviembre por la Revolución Mexicana, el 1 de diciembre solo será cada 6 años en caso de la transmisión del Poder Ejecutivo Electoral, lo cual las televisoras lo transmitirán en vivo. El 25 de noviembre por ser Navidad, es una costumbre, y pues en la fracción 10 en caso de lo que determinan las leyes federales y locales, eso depende de las actividades como las elecciones, como se mencionaba antes. Y eso no es todo. Con el tema de capacitación y adiestramiento, se dice que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos sus trabajadores y estos a recibir capacitación y adiestramiento en su trabajo que les permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 153 apartado B. Dicho de otra manera, al tener trabajo, nuestro patrón debe de encargarse de capacitar y adiestrar a todos los que trabajen en su empresa
de acuerdo al puesto que tengan. Esto es para beneficio de los trabajadores, para que tengan ellos mejores oportunidades laborales y desarrollen sus habilidades, que a la vez van a tener mejor desempeño en su trabajo y pues también benefician a la empresa para tener una mejor productividad, pues ya que al recibir esto, el personal con lo que ha aprendido durante la capacitación o adiestramiento tendrá mayor conocimiento y habilidades conforme al puesto que ocupará o ocupa. Esta capacitación o adiestramiento se dará durante las horas que trabaja el personal de la empresa y no se puede capacitarse en otro horario. Por lo tanto, la capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de una nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 153, apartado B. En otras palabras, la capacitación tiene como objetivo enseñar conocimientos de teoría a los nuevos trabajadores de acuerdo con el área y puesto de trabajo que van a pertenecer, aunque también se debe de capacitar a los trabajadores, como mencionaba anteriormente, para mejorar su desempeño laboral. Como por ejemplo, en una empresa que van a capacitar son a los gerentes. Todo lo que le enseñan es teoría. En el caso del adiestramiento, en la primera fracción se actualiza y perfecciona los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 153b. Dicho esto, se refiere a que les enseñan conocimientos prácticos que va a realizar aplicando técnicas que el personal le enseña, como por ejemplo, al entrar a un taller de carpintería, pues te van a enseñar a usar la maquinaria y herramientas para cortar, pintar, pues la madera. Esto es para aprender a usar la maquinaria que cuenta la carpintería, y esto es práctico y lo pueden utilizar las herramientas sin ningún problema. A lo que el trabajador necesitará poner atención de lo que le diga, como para qué sirve cada máquina, pues otras cosas, y poner en práctica lo aprendido. Entonces se comprende que capacitación se basa pues en teoría, en conocimientos de teoría, y el adiestramiento pues son las funciones prácticas que se realizan, como lo veíamos en el caso de que lo contraten en algún taller de carpintería u otro que sea para práctica. Entonces creo que quedaría claro que es adiestramiento y capacitación. Qué interesante todo, compañera. Ahora es momento de que Dania nos hable sobre el derecho de antigüedad. Así es. Los trabajadores de planta tienen el derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Para determinar el monto del salario se estará lo dispuesto en los artículos 485 y 486. La prima de antigüedad, la que se refiere a este artículo, se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. Todos están sujetos a tener el derecho de la prima de antigüedad, solo existe un pequeño inconveniente, que es que hay un límite mínimo y uno máximo en el salario que se usa para calcular la prima de antigüedad. Quiere decir que si el salario diario del trabajador es más alto al mínimo, que se calcula su prima con el salario mínimo, y si el salario es mayor del mínimo y que no exceda del doble del salario mínimo, se toma como base para el cálculo de la prima de antigüedad la cantidad que recibió por el trabajador, pero si el salario diario del trabajador se excede del doble, la base para realizar el cálculo de la prima es 2 veces el salario mínimo. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o justificación del despido. Para el pago de la prima de antigüedad, los trabajadores que se separen voluntariamente de la empresa, siempre y cuando hayan cumplido 15 años, siempre y cuando hayan cumplido 15 o más años prestando sus servicios, es cuando se les paga la prima de antigüedad. De igual manera se les pagará a los que se separen por causa justificada, como lo mencionamos, o los que hayan sido sacados de su empleo de manera justificada. Si esto no se llega a realizar, los trabajadores pueden demandar
el reconocimiento de su antigüedad para que las autoridades puedan condenar a los patrones o más bien obligarlos a que paguen este beneficio. Muchas gracias, compañera. Ahora es momento de pasar al siguiente tema. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo o quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, y a los sindicalizados respecto de quien no lo estén. Establece una serie de propiedades que los patrones deben seguir al tomar decisiones sobre una oportunidad laboral, como que los patrones deben preferir a los trabajadores mexicanos antes que a los extranjeros, preferir a aquellos trabajadores que hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo en la empresa, trabajadores que no tengan ninguna otra fuente de ingresos económicos, trabajadores que tienen a su cargo una familia en comparación con aquellos que no tienen. Estas disposiciones buscan garantizar una equidad en el ascenso a empleo y beneficios laborales. Los trabajadores de planta tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u oficio, y ordenadas se les dé una publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir a la resolución de esta ante la Junta de Conciliación y la Ley Federal del Trabajo. Estos tienen el derecho de conocer cuánto tiempo han trabajado en la empresa o establecimiento. La antigüedad laboral es importante para determinar beneficios como prestaciones, bonificaciones, vacaciones, entre otros. Esto se debe hacer público para que todos los trabajadores tengan acceso a él. La publicidad es importante para garantizar la transparencia en la determinación de la antigüedad. Aquellos que no estén conformes con la determinación de su antigüedad tienen el derecho de presentar objeciones ante la comisión. Si un trabajador no está satisfecho con la resolución de la comisión con respecto a su antigüedad, tiene el derecho de recurrir la decisión ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. La distribución de los derechos al hombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa se rigen por las normas siguientes. El invento tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. La propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente en igualdad de circunstancias. Esto significa que el trabajador haya realizado la invención tiene derecho a ser reconocido como el autor de esta. Si un empleado está trabajando e investigando o mejorando procesos en su empresa y crea algo nuevo en ese contexto, normalmente la empresa es dueña de esta creación y puede usarlo como quiera. Sin embargo, si lo que inventó es realmente importante y genera mucho dinero para la empresa, el empleado tiene derecho a recibir una compensación adicional. Si su salario no refleja adecuadamente la importancia de su invento, donde se aplique la creación pertenecerá a la persona o personas que le hicieron. Sin embargo, la empresa tiene la primera opción para usarla o comprarla si está interesada. Pero qué sorprendente todo lo que nos estás comentando, compañero. Procede a hablar sobre las causas de modificación, suspensión y rescisión. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de las juntas de conciliación y arbitraje la modificación de la concesión de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley, cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen y cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Esto significa que si hay cambios significativos en la situación económica de la empresa o la industria que afecten las condiciones de trabajo, los sindicatos o patrones pueden solicitar una modificación, y si el costo de la vida aumenta de manera significativa y afecta negativamente a los trabajadores, se puede solicitar una modificación. Esta disposición permite ajustar las condiciones de trabajo cuando existan razones económicas válidas o desequilibrios debido al aumento del costo de vida. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Establece que un trabajador puede suspender temporalmente sus responsabilidades laborales en ciertas circunstancias sin que esto genere problemas para él ni para el empleador.
Estas situaciones incluyen si el trabajador tiene una enfermedad contagiosa, si sufre una lesión o enfermedad no relacionada con el trabajo, si es arrestado pero luego es absuelto de los cargos, si debe cumplir con los servicios o cargos públicos mencionados en la Constitución mexicana, si son designados como representantes ante organismos estatales u otras entidades similares, si él no tiene los documentos requeridos por la ley para su trabajo, siempre que esto sea culpa del trabajador. En estas situaciones el trabajador puede detener temporalmente su trabajo sin consecuencias negativas para él o para su empleador. El trabajador o el patrón podrán reincidir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causas justificadas sin incurrir en responsabilidad. Esto significa que si una de las partes, ya sea el trabajador o el patrón, considera que hay una razón válida y legítima para poner fin al contrato de trabajo, pueden hacerlo sin incurrir en responsabilidad laboral. Reconoce el derecho tanto del trabajador como del patrón a reincidir la relación laboral si tiene una causa justificada para hacerlo. Muchas gracias, compañero Emanuel, pero ahora nuestra compañera Jennifer nos hablará sobre las causas de terminación. Continuamos con algunas situaciones por causas de terminación. Son de acuerdo al artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. En la primera fracción dice que es por el mutuo consentimiento de las partes. En la segunda fracción, por la muerte del trabajador. La tercera fracción, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. En la quinta fracción, por la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo, y en la fracción quinta, los casos que se refieren en el artículo 434. Así como se está escrito en la ley, en la primera fracción, en el caso de que el trabajador quiera renunciar al trabajo por voluntad propia, y en la segunda fracción se menciona en el caso de que el trabajador llegara a morir, pues ya no puede seguir trabajando. Así como también en la fracción 3 dice que se puede dar la terminación de un proyecto, pues en este caso podría entrar a trabajar en minas, puede que los minerales que explotaban se terminaron, y como no tienen suficientes recursos monetarios para pagar a los trabajadores, porque su trabajo depende de lo que explotaron a las minas, así que una de las causas para terminar el trabajo. Por lo tanto, en la fracción cuarta se menciona que también podría ser en el caso de que el trabajador llegara a tener una discapacidad física o mental, o sea inhábil para su puesto de trabajo, entonces pues ya no podría prestar sus servicios para trabajar, porque no podrá cumplir con lo que le asigna en sus tareas laborales. También en la fracción quinta son los casos que se refieren a las causas de terminación de trabajo de manera colectiva, con el caso de que la empresa la declaren en quiebra por no tener dinero suficiente para seguir con sus actividades. Por esta razón ya no se podrá trabajar en la empresa, porque ya no hay dinero. Muchas gracias, Jennifer, por comentar esto tan importante. Ahora cedo la palabra nuevamente a nuestro compañero Manuel. Cálculo de indemnización y finiquito. El patrón quedará eximido de las obligaciones de reinstalar al trabajador mediante el pago de la indemnización. Si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicio prestados. Si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado su servicio. Si fue por un tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio. Estas serían las compensaciones que un trabajador tiene derecho a recibir en caso de ser despedido. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. La primera mitad de las utilidades se divide igualmente entre todos los trabajadores sin importar cuánto ganen. La segunda mitad se distribuye de acuerdo con cuánto gana cada empleado.
en relación con el total de salarios pagados de la empresa. Esto asegura que tanto los trabajadores con salario bajos como los que ganan más comparten de las utilidades de la empresa. Compañera Mónica, ¿quieres comentar sobre el trabajo de mujeres y menores de edad? Claro que sí. Como primer punto, hablaré sobre los derechos de la mujer trabajadora. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Analizando ya bien este tema, me es importante decir que en lo que se trata de los derechos de las mujeres están constituidos fundamentalmente la protección hacia la maternidad y por tal motivo es un tema bastante, podemos decirlo, polémico. Como ya lo saben, cuando una mujer se encuentra embarazada no se pueden realizar ciertas actividades y es lo que principalmente se protege. Pero, ¿qué derechos en sí tienen las mujeres trabajadoras? Pues bien, ya ampliándonos más en el tema y como ya lo dije anteriormente, estas protegen primordialmente al periodo gestante en el cual se encuentra la mujer. Estas tienen el derecho de tener un periodo de descanso de 6 semanas anteriores al parto y también de 6 semanas posteriores a este. Pero a veces hay mujeres que se sienten todavía capaces de seguir laborando en ese transcurso de sus 6 semanas anteriores a su parto y también reconozcamos es un derecho que se pueda hacer la solicitud de parte de la trabajadora a su patrón, que de igual forma, dicho de este modo, se negocia en estas 6 semanas anteriores a su parto y se pase junto con las 6 semanas posteriores a este, pero como bien lo establece la ley, solo deben de ser no las 6 sino 4 semanas nada más las que se pueden. En lo que compete a los menores de edad, el trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. Esto nos quiere decir, a lo establecido en la presente ley, el trabajo de los menores no es algo que esté prohibido. Claro que hay ciertas circunstancias en las que se pueda dar. La ley establece que un menor mayor de 15 años puede trabajar, pero solo con una jornada laboral de 6 horas. El trabajo del menor queda sujeto a vigilancia y su protección, no violando sus derechos. Muchas gracias, Mónica. Y para culminar los temas a tratar, háblanos sobre los trabajadores de confianza. Qué interesante término. Claro, Majo, ahora hablaré sobre el tema de trabajadores de confianza. Pues para adentrarnos a este tema diré lo siguiente. Trabajador de confianza es aquel que desempeña funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización y las que se relacionan con trabajos personales del patrón, ello con carácter general dentro de la empresa. En atención a lo anterior, trabajador de confianza debe relacionarse directamente con la función que se realiza en los centros de trabajo y no con la simple denominación de puesto o categoría. Pues como ya está establecido, estos se contemplan de la forma en que debe de laborar en las funciones ya nombradas. Bueno, como ejemplo, ¿quiénes podrían ser trabajadores de confianza? Como principal ejemplo, pues estamos mis compañeros y yo, que estudiamos contabilidad, y en el mundo laboral nos vamos a desarrollar en el papel de contadores de una empresa o puede igual ser en un ámbito de dirección. Sin embargo, volviendo a lo primero, llevaremos a cabo actividades en el cual tendremos información de cierta forma confidencial de la empresa o no como tal confidencial, pero sí lo importante y de tal forma tienen ciertos beneficios. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que se rijan para trabajadores semejantes de la empresa o establecimiento. Sin embargo, dentro de la misma legislación laboral y en práctica se denotan limitaciones a los derechos de los trabajadores de confianza. Esto nos quiere decir, pues bien, así como las personas que desempeñan un puesto en una empresa de trabajador de confianza tienen ciertos beneficios, pues de esta misma forma tienen sus propias limitaciones. Uno de estos es, por ejemplo, el que se vuelvan a reinstalar en caso de despido.
el patrón se puede negar a volver a contratarlo con el único argumento de pérdida de confianza. También los trabajadores de confianza no tienen ese derecho de pertenecer a un sindicato. Sin embargo, como son trabajadores de igual forma, tienen ciertos derechos también, como por ejemplo en el caso de despido, tienen derecho a su indemnización. Bueno, en sí solo serán los de sus prestaciones. Qué interesantísimos temas los que hemos visto y discutido el día de hoy. Es momento de concluir con su podcast de derecho favorito, no sin antes dar pauta a nuestras conclusiones sobre lo ya hablado anteriormente. Compañeros, me dio mucho gusto haber compartido este espacio con todos ustedes y querida audiencia. Esto apenas es el principio de esta temporada. Vamos a abordar durante este podcast. Algunos temas yo los desconocía y también desconocía su información, por ejemplo acerca de los contratos de trabajo, así como de las condiciones que se deben poner, porque yo como estudiante de contaduría algún día tendré que realizar contratos de trabajo, pagar salarios y debo saber cómo está integrado, así como también los días de descanso y más temas relevantes que abordamos durante todo este tiempo. Desde ahora que conozco más acerca de estos temas, mis tíos me han platicado acerca de la experiencia en sus trabajos, como algunos han trabajado en alguna zapatería, pues firmaban sus contratos de trabajo pero no los leían, y pues su patrón se aprovechaba de que no le ponían atención a lo que decía el contrato, así que los ponían a hacer diferentes actividades que a ellos no les correspondían, pero además los amenazaba con despedirlos si no hacían lo que se les indicaba. Entonces, como se explicó durante ese tema, que si no se mencionaba en el contrato algunas otras actividades que se deben de realizar, pues los trabajadores pueden negarse a hacerlas. También ellos me mencionaban que trabajaba más de 8 horas diarias. Bueno, y como ya se explicó durante ese tema, solo hay 3 tipos de jornadas laborales. En primero está la diurna con 8 horas de trabajo, la nocturna con 7 horas de trabajo y la mixta con 7 horas y media de trabajo. Entonces con esto nos damos cuenta que trabajaba más de lo que dice la ley. Además de que ellos me decían que también salía muy noche, pues que no les pagaban horas extras por quedarse más tiempo. En algunas ocasiones ya no llegaron a alcanzar el transporte público. Con todo esto consideramos que no se estaban respetando sus derechos. Pues a mí lo que más me llamó la atención es el tema de los días de descanso, que en algunos lugares te piden que trabajes el día que te toca descansar. También me decían mis familiares que trabajaban en granjas el día domingo cuando les tocaba descansar, pues les tocaba a ellos a ir a trabajar. Y que recordamos también lo que se había mencionado durante ese tema. Si se trabaja el día domingo, tendría que pagar como si trabajaran 3 días la semana. También le corresponde la prima dominical, que es equivalente a un 25% del salario diario. En todo caso, también se pueden negar a brindar sus servicios día que le toca descansar, ya que no le corresponde ir a trabajar. También es importante conocer que debemos de tener vacaciones de acuerdo al tiempo que llevemos laborando en la empresa, pues esto depende de los años que llevamos y pues nos tocará dependiendo de los años que llevamos, así como los días de descanso que nos corresponden. Además, por lo tanto, se nos dio a conocer que al entrar a una empresa es necesario que nos capaciten o nos adiestren de acuerdo al puesto que nosotros ocupemos, porque también nos servirá para aprender y hasta a la empresa le conviene para tener mejores resultados en el personal que trabaja. Aunque en algunas ocasiones las personas que dan la capacitación no son las más adecuadas porque no están preparadas y, como se dijo anteriormente, debe ser una persona capaz de realizar todo este proceso. Debemos de tener en cuenta también el derecho de la antigüedad, por lo que los trabajadores de planta tienen derecho a ser reconocidos por la empresa por los años laborados, en caso de que ellos quieran retirarse voluntariamente siempre que hayan cumplido con los 15 años de servicio como mínimo, y también de la prima, así como los derechos de preferencia, de ascenso e invenciones, que son de gran importancia, así como también debemos de saber las causas de terminación de trabajo. Pues también es muy importante saber acerca de los cálculos de las indemnizaciones y el finiquito, porque esto te sucederá en algún momento. Pues como se mencionaba ya, mencionaron todo lo que se debe hacer ante esta situación. Más pues sabemos que algunas empresas pues no pagan lo que le corresponde a lo que se habló sobre este tema. Y también se mencionó acerca del trabajo de mujeres y menores de edad. Pues yo con la experiencia pues en prácticas profesionales en el departamento que a mí me había tocado, pues había más hombres que mujeres. Y pues ya en ese entonces que estaba participando, pues había una convocatoria para un puesto del jefe en ese departamento. Y yo observaba que le daba más preferencia a los hombres que a las mujeres, ya que cuando iba pues una mujer les ponían varias excusas para que dejaran de participar. Hasta mencionaban entre varias personas ahí que no les gustaría tener una jefa por varias razones. Entonces pues según lo que se mencionó, no les daban las mismas oportunidades a las trabajadoras y trabajadores. Pues todo lo que hemos escuchado en los temas también pues nos ha sucedido en algún momento y considerando varios aspectos que algunas empresas no cumplen con lo que se establece en la ley y que es de gran importancia
esta información se dé a conocer a varias personas, que algunas personas no saben nada de esto y pues los patrones aprovechan la situación y pues no cumplen con lo que la ley establece. Así que si sabes de alguien que está pasando por alguna situación similar, pues si sabes acerca de este tema, pues debes de compartirlo. Este podcast te servirá mucho. Comentan experiencias vividas y pues se da a entender lo que se dice en cada artículo, así que lo explicamos. Pues al saber información, pues tú te puedes defender más. Bueno, queridos radioescuchas, así es como hemos llegado al final de nuestro primer episodio de Al Derecho y al Revés. Espero que los temas que analizamos les hayan sido de su agrado y la información que les proporcionamos les sea útil para que puedan implementarlas en el momento adecuado o cuando se encuentren en una situación similar. Para nosotros, como en cada episodio, es un placer compartirles nuestros conocimientos que vamos abordando en estos temas que la mayoría no conocemos, al igual que con el paso del podcast podemos resolver las dudas que ustedes hayan tenido a lo largo de la audiencia. Con este podcast esperamos que les sea de mayor utilidad la información de estos temas abordados, esperando que tanto para ustedes como para mí sea clara la información, así como muy útil para poder implementarla. También agradeciendo de antemano que nos sintonizaran hasta el final de nuestro programa. Para ir concluyendo, puedo decir que los temas son de gran ayuda para nuestra vida diaria, pues en algún momento nosotros vamos a requerir de esta información, ya que como contadores nosotros debemos saber cómo es su forma y qué es lo que cada uno lleva, de los contratos claramente. Los podemos utilizar también en diversos aspectos de nuestra vida y en algunos momentos nosotros seríamos contratados o vamos a contratar a personas y debemos de enfocarnos en lo que son partes del derecho laboral. Y llegando con nuestro aspecto sabemos cuáles son nuestras obligaciones y derechos, tanto como para las personas a las que vamos a contratar como para nosotros. En este podcast analizamos las diferentes condiciones de trabajo en las que el derecho laboral se centra, así como saber los principios que conllevan las relaciones de trabajo, cómo se mantienen los contratos, la equidad que debe de haber, la libertad de trabajo que todos tenemos, el derecho a ser contratados para una profesión, una obra, ser igualitarios, también a comprender las relaciones individuales que se generan en el trabajo y que en un futuro nos van a servir para poder elegir bien en dónde nos vamos a posicionar o dónde nos van a contratar, ya que estamos prestando nuestros servicios para poder obtener un salario. Así como también podemos observar que los patrones tienen trabajadores de confianza, los cuales generan una relación de trabajo muy cercana y que muchos quisieran tener en ese puesto. Pero también se deberán de observar cualesquiera son los pros y cuáles son los contras de este puesto. Además, se sabe que el patrón necesita de personas que sean capaces de poder sobrellevar o enfrentar problemas económicos que surjan de la empresa. Es así como los patrones llegan a capacitar a sus empleados, el cuidar de sus contratos y mantener una mejora en la empresa para que se genere un buen ambiente laboral y no se tenga obstáculos durante el tiempo en el que estén laborando. Y lograr así posicionarse en los mejores puestos de mercado competitivo, haciendo que sus trabajadores obtengan bonificaciones por su buen desempeño y esto genere más trabajo eficaz, de buena calidad y más rápido. De igual forma, seguimos comentando que el trabajador y el patrón tienen ambas obligaciones que deben de cumplir, ya que se establece en la ley y aunque en algunas ocasiones llegan a ser violados los artículos, cada uno tiene sus derechos que deben decidir llevarse a cabo de manera lícita y fácil, y así evitar problemas. Así como existen patrones buenos, también hay patrones malos, a los cuales no les importa que las personas que están contratando, quiere decir que no se enfocan en analizar cuál es su personal que requieren, si es que necesitan capacitación. Por ejemplo, hay establecimientos en los cuales dejan trabajar a menores de 15 años y los sobreexplotan exigiéndoles más producción, como es el caso de algunas maquilas donde contratan a menores de edad y les sobreexigen un trabajo. En cuanto a su salario es lo más mínimo de lo que debería de ser, son sobreexplotados y no tienen lo que son las prestaciones, y cuando trabajan horas extras no se les paga como debería de ser, ya que conocí a muchos compañeros que cuando estábamos en la secundaria querían ganar dinero y se iban a trabajar a las maquiladoras, pero siempre decían, me platicaban que era muy matado trabajar ahí, pues siempre los tenían parados y les pagaban muy poco, además de que tenían que sacar mucha producción. En pocas palabras se puede decir que los trabajadores deben de exigir a sus patrones el pago por sus servicios,
de manera correcta, así como las prestaciones que requieren o que la empresa debe de cumplir en ciertos tiempos, como lo es las horas extras, las vacaciones, la prima de antigüedad. Todos estos derechos deben de ser exigidos a la empresa o al patrón y se deben de pagar de manera correcta a como es para poder evitar conflictos y mejorar la calidad de tanto la producción como de los trabajadores, ya que esto motiva a que ellos sigan trabajando y sigan queriendo laborar en las empresas. Para terminar, espero que los temas abordados hayan sido de mucho interés y se hayan comprendido, y que si surgen alguna duda puedan poder revisar este podcast y puedan darle solución a sus problemas. Esto ha sido todo por hoy, espero volver a verlos en nuestro siguiente programa, ya que tendremos nuevos temas muy interesantes y que les van a encantar. Me despido de todos ustedes, muchas gracias por su sintonización, nos vemos hasta nuestro siguiente episodio. Síganos sintonizando y no se olviden de darle like, compartirnos y suscribirse para mantenerse más informados. Un placer haber estado con todos ustedes, nos vemos. Pues hemos llegado al final de este tema de relaciones colectivas de trabajo. Me da gusto que se hayan tomado el tiempo de escucharnos el día de hoy y también espero en verdad que se lleven hoy de este podcast pues mucho aprendizaje y muchas ganas de seguir acompañándonos. Nos veremos a ver en unos días en el tema de huelga. Vayan poniendo sus recordatorios que este tema, al igual que este, estará muy interesante. Bueno, pues como en conclusión sobre la jornada laboral, el tiempo extra, etc., puedo decir que como ya lo había comentado anteriormente, con respecto a que este mismo se redujera, pienso yo que sería bueno que se retomara este tema de la jornada laboral en las próximas sesiones legislativas, en este mes de septiembre, más que nada porque se pretende que en el próximo año 2024 haya más propuestas que sean beneficiales para el ciudadano mexicano, porque al estar reduciendo la jornada laboral se verá muy probablemente el crecimiento de la productividad, ya que eso daría pauta al inicio de otras actividades de las personas, ya sean personales, de diversión, recreación, etc. Pero hay otro lado de la moneda, la realidad, si puedo decirlo así, del trabajo en México. Puedo decir que esto sería muy bien y que se cumpla, ¿no? Pero ¿qué tan cierto es que en verdad se cumpla? Como ejemplo hablemos de las maquiladoras, en donde sí no es que todo con respecto a los derechos de los trabajadores no son cumplidos a un 100%. No aplica eso de las horas dobles o triples, sino que se aplica en base a la tarea que realizas, donde si llegas tarde 15 minutos, muy probablemente te descuenten la hora completa o todo el día, en el peor de los casos. Sabemos que el salario mínimo es de 207 pesos .44 centavos. Sin embargo, a manera de reflexión, ¿en verdad en ese tipo de trabajo se está pagando esa cantidad diaria? Pues no. La realidad casi siempre es otra. En lo que compete al trabajo de menores de edad, que justamente en este tipo de trabajos que desempeñan principalmente como a manera de conclusión, puedo decir que el trabajo de los menores es literalmente una violación a los derechos humanos, porque entorpece el desarrollo sano de los niños y este no se ve remunerado de buena manera, al menos que se cumpla lo que dice la ley. Pero no. Si a las personas adultas trabajadoras en México les hacen demasiadas injusticias con respecto a su trabajo, ¿qué nos esperamos que no se respete del trabajo de los menores de edad? Sin embargo, por la economía que se vive en nuestro país, estos se ven en la gran necesidad de ayudar a sus familias a contribuir en sus ingresos para lograr un mejor sustento. Pero como lo comenté de que en sí se pierde su sano desarrollo, estos mismos pueden perder el interés académico. También es parte de las empresas que decidan darles una oportunidad a este tipo de trabajadores. No solo deben de cuidar los aspectos laborales, sino también la relación laboral y procurar que los niños no dejen a un lado sus estudios, sino que vean una oportunidad laboral como una experiencia de vida. Después de haber escuchado todos estos temas, tendremos algunas opiniones de mis compañeros con respecto a este tema visto. En este primer capítulo de nuestro podcast abordamos muchísimos temas de interés que tanto yo como estudiante y tú como igual estudiante o incluso persona que busca saber más acerca de esto, nos llevamos conocimientos realmente enormes.
Con esto aprendido hoy podremos comprender todo lo que son las relaciones individuales del trabajo. Nos servirán en un futuro para saber elegir bien un trabajo, ya que a esto se refiere a la cual nosotros como personas nos obligamos a la prestación de nuestro trabajo personal mediante el pago de un salario. Es importante también saber la importancia que tiene saber al menos los fundamentos básicos de la Ley Federal del Trabajo, ya que el no conocer de ella hay veces en que se prestan a demasiados abusos por parte de empresas y autoridades en contra de sus empleados, y eso se ve en cualquier parte del país, no nada más en la ciudad, también en la zona urbana y simplemente de mi pueblo se ve todo esto, gracias a que pues la mayoría de las personas desconoce de sus propios derechos. Entonces es ahí cuando entras en discusión y dices, entonces ¿para qué está la ley si no se va a cumplir? Pero no nada más es que la ley se cumpla, sino que los trabajadores y las personas que sufren este abuso pues son las que deben de hacer cumplirla. Hay veces es que la miran de las personas se queda callada, tal vez por no perder su trabajo y también porque desgraciadamente las autoridades se dejan sobornar muy fácilmente. Nos dimos cuenta de que en ningún trabajo nos pueden hacer cambio de salario, es decir, que en vez de recibir 2.500 me quieran dar 5 pantalones y una chamarra. Ahora si algún día alguien quiere hacer esto o algún familiar y conocido, ya sabrá que no puede realizar esto porque es contra la ley. Hemos visto que el trabajador y el patrón son parte importante para que se tengan o se puedan realizar las relaciones de trabajo, además de conocer que cada uno tiene tanto responsabilidades como obligaciones que deben cumplir como lo dicta la ley. Aunque como se ha dicho anteriormente, la mayoría de las empresas hacen todo lo contrario a la ley o hacen todo lo que se devenga a la propia empresa, y esto se refiere a una violación de derechos de los trabajadores. Generalmente se dan en las empresas maquiladoras o negocios que están registrados y en algunos casos puede llegar a ocurrir en empresas mayores. También hablamos del descanso semanal, que como muchos lo conocemos es el día domingo. Para algunas empresas, porque para como Coppel, Electra, Banco Azteca, entre otras más, su descanso semanal es cualquier día, pues realiza una rotación cada semana. Se podría decir que inicia como el día lunes, a la siguiente el martes y así sucesivamente. Otro ejemplo podría ser el de los vendedores o negocios del centro, que generalmente no trabajan los días lunes y martes, pues la gente sale los fines de semana. O en caso de mi novio, él trabaja en una pizzería, pero no descansa los fines de semana como tenemos habituado. Él descansa entre semana un día en el cual se sabe que no tiene mucha venta, como podría ser un lunes o un martes o hasta incluso un miércoles. Me gustaría que, como ustedes y yo, estos conocimientos lleguen a más personas, ya que sería algo muy bueno para que los que tienen problemas en su vida laboral, ya que tal vez algunos de nosotros conoce o tiene a personas o familiares que son empleados a los cuales no se les cumplen sus derechos. Y con esto conocerá más acerca de cómo defenderse y no dejar que se haga injusticia en cualquiera de nosotros. Y por último, hemos llegado al final de nuestro programa. No podemos irnos antes sin dar un repaso acerca de todo lo que vimos en esta primera sección. Las relaciones individuales de trabajo se refieren a la interacción entre un trabajador y un patrón en el ámbito laboral. Estas relaciones abarcan aspectos como las condiciones de trabajo, los derechos y responsabilidades de ambas partes, y en la forma en que se gestionan los conflictos laborales. Como ya sabemos, en la mayoría de los casos, las relaciones de trabajo comienzan con la firma de un contrato de trabajo. Este documento establece los términos y condiciones del empleo, incluyendo la duración, salario, horas de trabajo y las responsabilidades del empleado. Los empleados tienen derechos legales como el derecho a un salario mínimo, condiciones de trabajo seguras y saludables, pagos de horas extras y vacaciones pagadas,
Asimismo, los patrones tienen a su vez la responsabilidad de proporcionar un entorno de trabajo seguro, pagar salarios a tiempo, cumplir con las leyes laborales y respetar los derechos de los empleados. Tienen deberes. También deben ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a los empleados y tratar a los empleados con justicia y respeto en algunas situaciones. El patrón puede optar por despedir a un empleado debido a un bajo rendimiento o violación de las políticas de la empresa. Los empleados también tienen un derecho de renunciar a sus puestos de trabajo con previo aviso. Los desacuerdos o conflictos entre patrones y empleados pueden surgir en cualquier momento. Es importante que ambas partes busquen resolver estos conflictos de manera justa y equitativa, y si no fuese el caso, los empleados pueden unirse en sindicatos o asociaciones para negociar colectivamente con sus patrones en busca de mejores condiciones laborales, salarios y beneficios. La negociación es un aspecto importante de las relaciones laborales, ya que les permite a ambas partes colaborar para poder llegar a alcanzar acuerdos que beneficien a ambas partes. Esta primera unidad nos ha dejado varios aprendizajes valiosos, tanto como para los trabajadores como para los patrones, ya que esto contribuye a una comprensión más clara y precisa de la dinámica laboral que se puede llegar a presentar, ya que en casi todo el mundo ejerce una profesión, empleo u oficio, y no muchas personas o empresas cumplen con las leyes establecidas y varias veces llegan a violar los derechos de los trabajadores sin ellos tener conocimiento acerca de estas mismas. Es por eso por lo que esta primera parte les compartimos un poco acerca de cómo es que funciona una relación de trabajo individual, cómo nos puede beneficiar y cómo podemos sacarle un beneficio. Así que tú también puedes aplicarla. Ninguna persona está excluida y todos tenemos el mismo derecho.